Clara se despertó antes del sol aquella mañana sofocante de diciembre. En el cuartucho de atrás, con paredes delgadas y olor a humedad, se levantó sin prisa, como hacía todos los días desde hacía casi 3 años. Vivía en esa mansión silenciosa y fría desde los 22, cuando regresó a Brasil con las manos vacías y el corazón en ruinas. Desde entonces su rutina era predecible: limpiar, lavar, ordenar. No había tiempo para pensar en el pasado, mucho menos en música. El piano del salón principal era, evitado como un viejo espejo roto, reflejaba todo lo que ella intentaba olvidar. Ricardo del Monte, el patrón, pasaba a su lado como si fuera parte del mobiliario. Solo notaba su presencia cuando alguna cosa se movía. Aquella mañana, sin embargo, algo cambiaría. Ricardo se cruzó con Clara en el pasillo y la miró de forma inusual, con el ceño fruncido, como si la viera por primera vez de verdad. En sus manos llevaba una carpeta de cuero negra, llena de papeles. Había encontrado un viejo dossier con información personal de los empleados, entre ellos el currículum olvidado de Clara, con mención al Conservatorio de Londres. No dijo nada. Solo siguió hasta su oficina y cerró la puerta con fuerza. Clara, sin comprender el motivo de aquella mirada, volvió a fregar el suelo de la cocina, pero la inquietud ya había brotado. Esa noche descubriría que la humillación puede disfrazarse de oportunidad y que, a veces, es en el bochorno donde renace lo que parecía muerto. Durante el día, Clara trató de ignorar el malestar que se le hinchaba en el pecho. Era una sensación rara, como si algo estuviera fuera de sitio, aunque todo parecía igual. Enceraba el suelo de mármol con los movimientos repetitivos de siempre, pero su mente volvía, una y otra vez, a esa mirada de Ricardo. No era normal que él se detuviera tanto tiempo en alguien. Los empleados eran sombras para él, útiles, silenciosos, desechables. Pero en ese instante, Clara se sintió expuesta, casi desnuda. Al terminar de pasar el trapo en el último cuarto del segundo piso, escuchó pasos acelerados en el pasillo y poco después, la voz áspera de Silvana, la gobernanta. «El señor Ricardo quiere hablar contigo, ahora». Clara dejó el cubo junto a la pared, se secó las manos en el delantal y bajó las escaleras con el estómago revuelto. Eso nunca pasaba. Ricardo rara vez hablaba directamente con ella. Eso solo podía significar problemas. Ricardo estaba en la sala de música, donde casi nadie entraba. La sala era amplia, con ventanas altas y un piano de cola negro en el centro. Inmóvil, cerrado, olvidado. Clara vaciló en la puerta, pero él ni esperó que hablara. Señaló el instrumento con una arrogancia natural en él. «¿Esto es verdad?», dijo, levantando la hoja con el currículum impreso. «¿Estudiaste en Londres, en el Real Conservatorio?» Ella asintió con un movimiento contenido, tratando de mantener la compostura. El corazón latía fuerte, no por orgullo, sino por miedo a lo que vendría. Ricardo no estaba interesado en su talento. Estaba curioso, quizá intrigado, pero con la expresión de quien acaba de hallar un juguete viejo para entretener a los invitados. «Tenemos un evento esta noche. Gente importante. Quiero que toques algo. Será interesante», lo dijo sonriendo, pero no era una sonrisa amable. Era una invitación disfrazada de orden. Y Clara lo comprendió al instante. No había elección. Clara salió de la sala con las piernas flojas. El sonido de sus pasos retumbaba en los pasillos como si la casa ahora observara sus movimientos. El uniforme azul marino se pegaba a su piel por el sudor frío que emergía de su nuca. No era la primera vez que la exponían, pero nunca así. Ya la habían tratado como invisible, inferior, alguien que debía agradecer por estar ahí. Pero ahora sería distinto. Ricardo quería colocarla en un pedestal, no para ensalzarla, sino para exhibirla. Una empleada pianista, una anécdota de lujo, una pieza exótica en el escaparate de su fiesta.
En el vestuario de Mindomensi, atrás, Clara se lavó la cara y se miró al espejo sucio, intentando reconocer algo de ella. Hacía tanto tiempo. Las manos que antes surcaban las teclas con suavidad, ahora estaban llenas de callos por limpiar azulejos y fregar ollas. ¿Sabes aún?, murmuró al reflejo, y no supo responder. La tarde transcurrió a un ritmo extraño, entre preparativos para el evento y el silencio cómplice de los empleados. Algunos cuchicheaban en rincones, otros evitaban mirarla. Era como si la casa entera supiera lo que estaba por pasar. Cuando el sol empezó a esconderse tras las palmeras del jardín, Clara ya había cambiado el uniforme por otro limpio, pero igual. Falda oscura, camisa blanca, delantal. Nada cambiaba. Estaba allí como empleada, aun cuando la llamaban para algo que un día hizo por pasión. Al llegar a la sala de música, vio que habían abierto, limpiado y lustrado el piano. El banquillo estaba ajustado, una lámpara encendida a un lado. La fiesta ya empezaba a cobrar vida en los salones principales, con camareros de un lado a otro, invitados llegando en coches negros con chóferes uniformados. Ricardo apareció minutos después, con un vaso de whisky en la mano, impecable en su traje a la medida. «Quédate aquí, te avisaré cuando sea la hora», dijo sin siquiera mirarla a los ojos. Luego salió, dejando tras de sí el aroma de un perfume caro y el peso de una humillación todavía por comenzar. Los primeros invitados ocupaban los salones poco después de las 8 de la noche. Se servían vinos, risas contenidas, vestidos de alta costura desfilando entre columnas de mármol. Clara lo escuchaba todo desde la sala junto a la de música, donde el piano brillaba como nunca. Sentada en el banquillo, con las manos en el regazo, observaba sus propios dedos, extraños, oxidados. No tocaba una nota desde hacía años. Tenía miedo a equivocarse, miedo a trabarse. Más que nada, tenía miedo de sentir, porque si la música volvía, volvería todo lo que había enterrado. Sus padres, sus sueños, la niña que fue alguna vez. El tiempo avanzó lento, como si la casa contuviera el aire antes del impacto. Y entonces, alrededor de las 9, Ricardo entró con aire de dueño del mundo, sosteniendo un micrófono como un maestro de ceremonias. «Señoras y señores, tengo una sorpresa especial para ustedes, una rareza». Hizo una pausa dramática. Sonrió con los ojos de quien disfruta su propio poder. «Esta es Clara. Muchos la conocen como una empleada de la casa, pero quizás no sepan que fue una pianista, prodigio en Europa. Y hoy tocará aquí, para ustedes». El silencio que siguió no fue de expectativa, sino de incomodidad. Clara sintió las miradas clavadas en ella como cuchillas. El piano parecía más grande ahora, como un altar cruel. Se levantó despacio, se acomodó la falda con manos temblorosas y se dirigió al instrumento. Los primeros pasos fueron casi mecánicos. Se sentó, respiró profundo. Ricardo se había alejado, regresando al grupo de empresarios y políticos junto a la escalera, riendo y susurrando como si esperaran un número exótico, casi cómico. Clara miró las teclas. Todas estaban allí, blancas y negras, como antes, pero tampoco eran las mismas. Nada era igual. Posó sus dedos sobre el do central y cerró los ojos un instante. Pensó en Londres, en su madre, en su padre, y entonces empezó a tocar. Las primeras notas salieron tímidas, casi vacilantes, como quien pide permiso, pero había algo en ellas que no podía ignorarse. El sonido recorrió el salón como una brisa diferente, incómoda para los oídos acostumbrados a música ambiente, a versiones descuidadas de jazz. En segundos, las conversaciones comenzaron a apagarse. Clara no miraba a nadie, sus ojos en las teclas, su cuerpo inclinado hacia adelante, como si quisiera esconderse tras ellas. Pero la música que brotaba de sus dedos era imposible de ocultar. Interpretaba una pieza de Chopin, pero no como alguien que solo repite una partitura.
Tocaba como quien sangra. En cada compás exorcizaba años de silencio, madrugadas de llanto oculto, gritos reprimidos para no despertar a los amos. Con cada acorde recuperaba un pedazo de sí misma. No tocaba para impresionar, tocaba porque lo necesitaba, porque era eso, o morir por dentro. En el centro del salón, Ricardo notaba que había perdido el control. Esperaba burlas, risas discretas, comentarios sarcásticos. Quería ver a Clara tropezar, vacilar, ser una nota curiosa entre copas y sonrisas cínicas, pero no sucedió eso. Nadie reía, nadie murmuraba, todos estaban quietos, atentos, conmovidos. Un señor que él sabía crítico musical apretó la copa contra el pecho, emocionado. Dos jóvenes mujeres se miraron en silencio, con lágrimas en los ojos. La música dominó el ambiente sin permiso. La empleada pianista dejó de ser una atracción para convertirse en el centro. El brillo en ojos no era sorpresa, sino reverencia. Ricardo, por primera vez esa noche, se sintió pequeño dentro de su propia casa. Clara siguió tocando, sin notar que todo el salón había hecho una pausa. El mundo fuera de las teclas ya no existía. Con cada nueva parte, sus dedos recuperaban la confianza perdida. Era la misma pieza que alguna vez interpretó en Londres ante un auditorio de maestros y jurados. Pero ahora sonaba distinta, más densa, más real. No había técnica pura ni prisa por impresionar. Había dolor, memoria, coraje. Cuando terminó la pieza, no hubo aplauso inmediato. El silencio duró un segundo demasiado largo, como si nadie supiera cómo reaccionar. Entonces, alguien al fondo aplaudió tímidamente, después otro, y pronto todo el salón se puso de pie a aplaudir. Clara no dijo gracias, ni sonrió, solo inclinó la cabeza, respiró hondo y se levantó. Sus manos temblaban todavía. En un costado del salón, Margaret Sinclair, crítica musical con más de 30 años de trayectoria, observaba todo con atención inusual. No aplaudió de inmediato. No necesitaba hacerlo. Reconoció aquel talento al oír las primeras notas y supo, como pocos saben, que no era solo técnica refinada, sino arte auténtico. Aquellas manos tenían historias que contar. Impulsada por un raro impulso, se acercó a Clara antes de que todos se dispersaran, extendió la mano con discreción y dijo solo: «Soy Margaret, tenemos que hablar». Clara, todavía atónita, asintió sin entender del todo. Ricardo observaba todo a distancia con una mezcla de orgullo herido e incredulidad. Lo que para él debía ser una distracción de lujo, se había transformado en algo que no podía controlar. Y eso lo incomodaba más que cualquier otra cosa. En los minutos que siguieron, Clara fue rodeada por personas que antes jamás le dirigieron la palabra. Rostros maquillados y manos adornadas le daban felicitaciones fingidamente cálidas, como si acabaran de darse cuenta de que esa mujer de uniforme podría ser útil. Ella respondió con cortesía intrigada, pero la incomodidad era evidente. No quería estar allí, mucho menos en ese rol. Ricardo reapareció junto a ella con expresión ambigua, entre sonrisa forzada y tensión en los ojos. «Fue estupendo», le dijo inclinándose. «Tuviste éxito. Quizás deberíamos repetirlo». Clara solo asintió en silencio. Por dentro su estómago daba vueltas. La presentación, que para ella había sido un reencuentro íntimo con algo que consideraba muerto, ahora era tratada como un acto de entretenimiento. Y eso dolía. Mientras los invitados regresaban a los salones y la música ambiente llenaba el espacio que ella había dejado, Margaret Sinclair no apartaba la vista de la pianista. Era raro presenciar algo así. Se volvió a acercar, ahora con decisión, y le entregó una tarjeta. «Debes volver a tocar profesionalmente. Esto», dijo señalando el piano, «es más grande que este lugar, más grande que este uniforme. Llámame». Clara tomó la tarjeta sin saber qué decir.
Su corazón aún latía con fuerza, su mente estaba confusa. Tantos años en silencio, tantos días anulándose a sí misma, y de pronto alguien importante la hablaba como artista. Pero antes de procesar nada, Ricardo interrumpió con rudeza. «Hoy has terminado, puedes irte». Clara lo miró y, por primera vez, no sintió miedo, solo cansancio. Caminó hacia el fondo de la casa sin decir nada más. El sonido apagado de la fiesta seguía por los pasillos, pero ahora parecía distante e irrelevante. Clara se cambió con calma en el vestuario de las empleadas, doblando con cuidado el delantal sucio y colocándolo en su lugar habitual. Lavó su rostro, se recogió el pelo y se miró al espejo con más firmeza que esa. Mañana. Aún era la misma, pero algo dentro de ella se había desplazado. Por primera vez en años sintió que ya no pertenecía a ese lugar. Y no era por arrogancia, era por supervivencia. Cuando salió de la mansión, el cielo ya estaba oscuro y el calor del día cedía a una brisa tibia y húmeda. En la vereda, Clara se giró y miró la casa iluminada, los coches de lujo, las risas apagadas tras paredes gruesas. Todo se le antojaba más pequeño que antes. Al día siguiente, antes siquiera del desayuno, recibió un mensaje breve de Ricardo. «Ya no necesitamos tus servicios. Deja las llaves con la gobernanta». Sin rodeos, sin agradecimientos ni segunda conversación. Estaba despedida. Clara leyó el mensaje sin sorpresa. La terminación era esperable. Él no soportaba perder el control. Sabía que, para él, su actuación había sido una afrenta, aunque no fuera intencional. La música se le había escapado de las manos, y eso era imperdonable. Aún así, no sintió rabia, solo una extraña paz. Quizá ese empujón era justo lo que necesitaba. Horas después, mochila al hombro y la tarjeta de Margaret bien guardada, Clara abandonó la casa donde vivió en silencio casi 3 años. Y aunque no tenía un destino claro, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su vida había vuelto a respirar. Pasó la noche en casa de una antigua compañera del conservatorio, con quien aún mantenía contacto ocasional por redes sociales. La acogida fue simple, pero cálida. Durmió en un colchón en el suelo, cubierta con una sábana ligera, y el recuerdo tibio de los aplausos de la noche anterior. Estaba exhausta, pero el sueño tardó en venir. En su mente aún resonaban las notas del piano mezcladas con las palabras de Margaret, la mirada humillante de Ricardo, la sensación de liberación en una jaula dorada. Por la mañana, Clara se despertó temprano, sin alarma, porque el cuerpo, acostumbrado a la disciplina del servicio, seguía obedeciendo ese reloj interno. Pero ahora no había suelos que fregar, ni órdenes que obedecer, solo un silencio y la libertad, aterradora de decidir qué hacer con él. Se duchó, se puso una ropa limpia prestada por su amiga y con una taza de café caliente en las manos, contempló la tarjeta de Margaret como un boleto a otro mundo. Llamó. La voz al otro lado respondió rápido y con precisión, sin perder tiempo. Margaret no preguntó si quería hablar. Ya tenía una cita. Hoy, a las 3, en la sala de la Fundación Sinfonía. Trae lo que tengas de repertorio. Ella no tenía partituras, ni material, ni siquiera confianza. Pero fue. Caminó hasta el centro, entró en el edificio moderno de paredes de vidrio y sintió las miradas atravesándola como si no perteneciera allí. Se sentó en recepción con las manos entrelazadas y la respiración contenida, esperando que la llamaran. Por primera vez desde su regreso a Brasil, no se sintió una superviviente, se sintió una principiante. Margaret la recibió en una sala pequeña forrada de libros, partituras y 2 cuadros torcidos en paredes blancas. Había una mesa de vidrio y, en un rincón, un piano vertical antiguo pero bien conservado. Fue directa. Estás oxidada, pero lo que oí anoche no se aprende en ningún conservatorio. O tocas ahora o perdemos tiempo. Clara asintió y caminó hacia el piano. Las manos le sudaban. La sala era fría,
Se sentó en el banco de cuero gastado y respiró hondo. No había público, ni focos, ni risas disfrazadas, solo silencio y expectativa. Comenzó con algo simple, una pieza corta que siempre usaba de calentamiento siendo niña. Se equivocó 2 veces, pero pronto retomó el ritmo. Margaret no interrumpió ni reaccionó. Esperó hasta el final para hablar. Cuando Clara concluyó, aún tensa, escuchó solo: «Tienes trabajo por hacer, pero tienes lugar aquí». Ella no sabía exactamente qué significaba eso, pero entendió que no era un cumplido cualquiera. Margaret tenía fama de dura con artistas mediocres. Si le abría una brecha, era porque había visto talento real. En los días siguientes, Clara pasó a frecuentar la fundación como colaboradora invitada. No recibía salario, pero podía ensayar, usar los pianos y recibir orientación. Poco a poco, sus dedos recobraron firmeza. El oído volvió a afinarse y, sobre todo, reaprendió a confiar en su expresión. Tocaba durante horas, explorando repertorios antiguos, arriesgando composiciones propias. Por la noche, ayudaba a su amiga dando clases particulares para costear su estadía. No era glamuroso, ni un escenario, pero era vida. Y sobre todo, dignidad reconstruida. En la tercera semana, Margaret la llevó a un evento pequeño, una presentación benéfica en una casa de cultura en la zona oeste. Clara dudó, creía que era demasiado pronto, pero la crítica fue clara. Debes ser vista como pianista, y eso solo pasa en un escenario. La sala era modesta, con butacas gastadas e iluminación poco uniforme. El público, formado por profesores, estudiantes de música y algunos curiosos, no sabía qué esperar. Cuando Clara subió al escenario, su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en el cuello. Pero al sentarse y tocar la primera nota, algo dentro de ella se aquietó. Ya no era la misma mujer de la fiesta millonaria. Allí, nadie conocía su pasado, su uniforme, su humillación. Era solo un artista frente a su arte, y eso era suficiente. La repercusión fue modesta, pero sincera. Un estudiante le pidió una foto. Una señora elogió sus manos. Un señor preguntó dónde volver a escucharla. Margaret sonrió discretamente desde el fondo de la sala. Clara regresó a casa agotada, pero con una nueva sensación: pertenencia. En los días siguientes llegaron más invitaciones, pequeñas pero frecuentes. Auditorios de escuelas, eventos culturales, saraos. No era mucho dinero, pero suficiente para moverse. Y en cada presentación, ella llevaba no solo la música de los maestros europeos, sino también algo propio. Melodías compuestas en madrugadas, inspiradas en recuerdos vividos. Pequeñas piezas cargadas de silencio, dolor y resistencia. El público, aunque modesto, escuchaba con respeto. Había una verdad ahí que no se podía ensayar, y esa verdad empezaba a llamar la atención. 6 meses después de aquella noche en la mansión de Ricardo, Clara subió al escenario del Teatro Municipal para una presentación especial con la Orquesta Joven Nacional. Era la invitada principal, elegida por unanimidad por la curaduría tras sus videos haber circulado discretamente entre músicos y profesores. La invitación no vino con focos de celebridad ni portadas escandalosas, pero para quienes entendían el medio, representaba un salto significativo. En el camerino llevaba un vestido largo azul oscuro prestado, el cabello recogido con simplicidad y las manos calentadas con un paño. Margaret la esperaba al lado del escenario con los brazos cruzados. «Hoy no le debes nada a nadie, ni a mí ni a ellos, solo a tu historia». Clara asintió con los ojos humedecidos. Era como si todo, el duelo, la suciedad de los suelos, la noche de exposición, la hubiera traído hasta allí nota a nota. En la platea, rostros desconocidos se mezclaban con algunos que nunca imaginó reencontrar. Entre ellos, discretamente en un costado, estaba Ricardo del Monte.
Compró la entrada anónimamente, supo del recital por un conocido lejano y no tuvo valor para sentarse en las filas centrales. Desde su despido no la había vuelto a ver. Intentó ignorar la conmoción que causaba su subida, pero no pudo. Había algo en esa noche que lo perturbaba en silencio. La certeza de que se había equivocado, y feo. Cuando Clara apareció en el escenario y fue recibida con aplausos firmes, sintió una opresión en el pecho nunca antes conocida. Se sentía más pequeño que nunca, y merecía sentirse así. El concierto comenzó con un fragmento de Beethoven, seguido por una transición audaz a una composición autoral de Clara. Era la primera vez que presentaba públicamente algo de su propia autoría, y la carga emocional se notaba en cada nota. La pieza no tenía nombre. Margaret sugirió que el público la nombrara según lo que sintiera. Y sintieron. Era música intensa, con pausas prolongadas y acordes profundos. Cada silencio parecía narrar algo que las palabras no alcanzaban. Cuando terminó, hubo un segundo de quietud total, como si nadie quisiera romper la vibración en el aire. Luego estallaron los aplausos. No eran solo por admiración técnica, eran aplausos de quienes entendían que aquella mujer entregaba más que talento, entregaba vida. Desde el camarín, Clara escuchó los ecos de los aplausos y lloró por primera vez desde el funeral de sus padres. No un llanto dramático ni desesperado. Fue un llanto suave, liberador. Tocaron la puerta con delicadeza. Al abrir encontró a Ricardo frente a ella, encogido, más bajo que nunca, sin traje, sin pose, solo un hombre con ojos hundidos y las manos vacías. Vine a pedir perdón por todo. Me equivoqué. Clara no contestó de inmediato. Lo miró con la serenidad de quien ya aprendió a no aguardar arrepentimientos. Pero aún así, algo cambió en ella, no por él, sino por sí misma. Dio un paso, abriendo espacio en el camerín. Entra, siéntate. El piano está ahí. Dijiste que querías aprender. ¿Recuerdas? Ricardo vaciló, pero entró. Se sentó. Por primera vez, no como patrón, sino como alumno. Los encuentros siguientes fueron discretos. Ricardo llegaba los sábados por la mañana, siempre con un cuaderno bajo el brazo y el semblante de quien reaprende a contemplar el mundo. Se sentaba al piano con la rigidez de quien nunca fue lo bastante niño para jugar con música. Clara era paciente, directa, sin halagos. Corregía, explicaba, repetía los ejercicios las veces que hiciera falta. Había entre ellos un nuevo silencio, no el cargado del principio, sino un silencio que respetaba los tiempos de cada uno. Poco a poco, Ricardo empezó a preguntar más que acordes. Preguntaba sobre compositores, sobre qué pensaba Clara al tocar ciertas piezas. Ella respondía con mesura, pero respondía. Y en ese ritmo tranquilo y honesto empezó a nacer una nueva relación, no una amistad, al menos no todavía, pero sí humanidad. Una mañana, tras otra clase de ejercicios básicos, Ricardo detuvo su práctica y dijo sin rodeos: «Nunca pensé que alguien como tú me perdonaría». Clara no lo miró de inmediato. Movió las partituras un segundo antes de decir: «No lo hice por ti». Fue la única respuesta. Pero bastó. Él comprendió. Entendió que perdonar, a veces, no es un regalo al otro, sino un paso para seguir adelante. A partir de 1900, ahí las clases continuaron, con menos formalidad y más escucha. Ricardo, antes impaciente y autoritario, ahora esperaba. El hombre que un día la obligó a tocar para exhibirse, ahora temblaba al intentar un acorde sencillo, y aceptaba eso. La diferencia estaba en el aire. Clara lo notaba. Mientras tanto, la carrera de Clara avanzaba, no con grandes saltos, pero sí con escalones firmes. Daba conciertos mensuales, participaba de entrevistas en programas culturales, dirigía talleres para jóvenes, talentos, en comunidades marginales. Encontró satisfacción en enseñar, especialmente a adolescentes con historias difíciles,
que veían en ella un reflejo. Sentía un vínculo con ellos. Ojos atentos, manos inseguras, silencios antes de cada nota. Ella no corregía, solo escuchaba, preguntaba qué sentían al tocar. Una vez un chico de 12 años con diagnóstico de autismo leve compuso pequeñas secuencias tras observar sus clases. Ella no lo corrigió, solo lo oyó. Él dijo un día: «Cuando toco, nadie lo interrumpe». Aquello permaneció con Clara durante semanas. Entendió más que nunca que la música no es desempeño, es existir con dignidad, es oírse y ser oído. Y por eso continuó. Una noche, después de un recital en un espacio alternativo en Lapa, un periodista de música popular la abordó y le preguntó por su estilo: «¿Crees que tu música es erudita o popular?». Clara tardó en responder. Luego dijo con calma: «Creo que mi música es sobreviviente». El periodista sonrió pensando que era poético. Ella no. No era metáfora. Cada nota había atravesado fases de negación, rabia, dolor y silencio. No buscaba etiquetas, buscaba verdad. Y esa verdad hacía que la gente volviera a escucharla sin saber bien qué buscarían antes de llegar. Una tarde de domingo, sentada en un banco de plaza con un teclado portátil en el regazo, Clara tocaba para niños curiosos, mientras esperaba una actividad cultural en el barrio. A lo lejos vio a Ricardo sentado en un rincón, solo, observando con su silencio habitual. Él ahora era habitual en sus eventos, pero siempre distante, nunca al frente, nunca dando discursos, nunca forzando proximidad. Solo estaba, como alguien que entendió que lo mejor que puedes hacer por alguien que se lastimó es no entrometerte, solo acompañar desde atrás y respetar el espacio que esa persona ha creado. Y Clara, sin mirarlo directamente, lo comprendía. Sabía que había en él una presencia distinta ahora, no impositiva, pero presente. En una mañana lluviosa, Clara recibió una invitación inesperada. Sería homenajeada por la Secretaría de Cultura como revelación de la música instrumental brasileña. El reconocimiento no la deslumbró, pero sí la reparó. Durante la ceremonia, mientras escuchaba discursos sobre talento, superación y trayectoria, miraba discretamente a la platea. Vio, entre rostros conocidos, algunos de sus alumnos, a Margaret en la primera fila y al fondo, nuevamente, a Ricardo. Cuando la llamaron al escenario, hizo un breve discurso. Nada de lo que he logrado fue rápido, y nada fue fácil, pero quizás por eso mismo tenga valor. No hubo lágrimas ni frases grandilocuentes. Clara habló como toca, con firmeza, pausa y precisión emocional, y quien la escuchaba lo entendía. Al salir del evento, Ricardo se aproximó, tímido. Traía un sobre en las manos. «No es para hoy, ni sé si lo querrás, pero está aquí». Clara tomó el sobre sin abrir. Asintió. En casa, sola, abrió el papel con cuidado. Era un documento de donación. El piano de cola, el mismo de la mansión donde trabajó años, le cedía definitivamente sin costo, con entrega ya programada. No había carta, ni dedicatoria, solo el gesto. Clara cerró los ojos un instante y respiró hondo. Eso no cambiaba el pasado, pero era, de algún modo, un cierre, un ciclo que se cerraba con dignidad. El piano, antes símbolo de poder y silencio, ahora sería suyo. El piano llegó una mañana soleada, cargado por 3 hombres atentos que siguieron el protocolo de instalación de pie. Lo colocaron en la sala de su nueva casa, modesta pero acogedora. Clara lo observó en silencio mientras ajustaban la posición, comprobaban estabilidad y retiraban el plástico protector. Cuando por fin quedó listo, los operarios se despidieron y la casa se llenó de un silencio absoluto. Clara se acercó despacio, como quien reencuentra algo que le arrebataron. Se sentó en el banquillo, posó los dedos sobre las teclas y no tocó nada. Solo lo sintió. Por primera vez en muchos años, ese piano no representaba sumisión. Era
Suyo. Era memoria, sí, pero también era futuro. Aquella noche, Clara escribió una nueva composición. No tenía prisa, no pensaba en el público ni en la agenda. Solo tocaba y escribía. La melodía surgió simple, con acordes suaves, casi infantiles. Poco a poco, ganó cuerpo, textura, capas de dolor y esperanza. Al final le puso nombre, Día 1, porque así se sentía, como si la vida comenzara otra vez, no desde cero, pero desde el punto donde la verdad finalmente encontró su lugar. Al día siguiente, mostró la pieza a Margaret, que la escuchó en silencio. Cuando Clara terminó, Margaret solo dijo, «Esta es tu firma». Y por primera vez, Clara sintió que dejó de ser una promesa dormida. Era alguien que tenía algo para decir, y sabía cómo decirlo. Día 1 se convirtió en la pieza central de sus recitales. No por ser la más técnica o impactante, sino por ser la más honesta. Cada vez que la interpretaba, Clara revivía la noche de la mansión, la mirada de Ricardo, el banquillo que ocupó sin ganas. Revivía el peso del uniforme, el sonido de su propia respiración antes de la primera nota. Y luego seguía, acorde tras acorde, hasta llegar al silencio final. Un silencio que ya no era de borramiento, sino de reverencia. El público reaccionaba con intensidad. Algunos lloraban, otros cerraban los ojos, como si fueran transportados hacia algo íntimo e inexplicable. La crítica lo llamaba una narrativa musical. Clara prefería verlo como una confesión sin palabras. Cada interpretación era un reinicio. Ricardo asistió al estreno de Día 1 en un teatro pequeño, desde el último asiento lateral. No habló con Clara después, no hacía falta, pero en su cuaderno de estudios escribió esa noche. Finalmente entendí lo que ella me enseñó. La música es cuando el dolor encuentra forma y deja de herir. Seguía sus clases, aunque de forma esporádica. Tocaba solo, en su casa, equivocándose y volviendo a intentar. No se convertiría en pianista, lo sabía, pero no importaba. Lo que importaba era que al sentarse al piano dejaba de ser el hombre que controlaba todo y se volvía alguien que aprendía. El antiguo empresario vanidoso, temido y distante, ahora se permitía equivocarse, y quizás era eso lo que más Clara le había enseñado, sin decir palabra alguna. En los meses siguientes, Clara recibió una invitación para grabar su primer álbum, un proyecto independiente, sin grandes discográficas ni estrategias de marketing, solo ella, el piano y las composiciones creadas en los últimos años. El estudio era modesto pero silencioso, con técnicos trabajando con atención, respetando sus tiempos y pausas. Grababa sola, sin prisa, interrumpiendo cuando sentía que la emoción se perdía. El álbum se tituló Partituras de Silencio, y en la contraportada aparecía una frase sencilla, para quienes han oído poco, pero sentido mucho. Fue distribuido en línea, con ediciones físicas limitadas. Pronto llamó la atención de quienes realmente lo importaban, no influenciadores de moda, sino oyentes, atentos, aquellos que escuchan con el pecho. El lanzamiento se realizó en una pequeña sala de conciertos de la ciudad. Nada de focos, champán ni flashes. La invitación rezaba, una noche para escuchar. El público vino masivamente. Ricardo estuvo allí, como siempre, en el fondo. Margaret hizo un breve pero emotivo discurso. Este disco no es sobre carrera, es sobre valentía. Clara no respondió. Subió al escenario, se sentó y tocó todas las pistas del álbum en secuencia, sin pausas largas. Cuando terminó, reinó el silencio. No por falta de emoción, sino porque nadie quería romper lo que se había construido. En ese silencio, Clara comprendió algo esencial. Más que vencer al pasado, había logrado traducirlo. Con respeto, con dolor, con belleza. Tras el lanzamiento llegaron invitaciones mayores. Festivales, giras, colaboraciones con músicos renombrados. Clara aceptaba algunos y rechazaba otros.
No quería perderse en el ritmo frenético del mercado. Prefería mantener una agenda que respetara sus tiempos, su proceso. Continuaba dando clases en periferias, organizando saraos y círculos de escucha. Decía siempre, la fama no es estructura es lo que construimos cuando nadie nos ve. Mantenía los pies en la tierra, la voz baja y la música tan pulida como siempre. Quienes la seguían desde el principio sabían que no se trataba de una estrella en ascenso, sino de una mujer que regresó del abismo con sus propias manos. Cada recital era una manera de decir, sigo aquí. A pesar de todo, Ricardo, por su parte, cambió sin hacer ruido. Redujo su participación en el ámbito corporativo, vendió parte de sus empresas y empezó a invertir en proyectos sociales vinculados a la educación musical. No hablaba de ello públicamente. Cuando le preguntaban cambiaba de tema, pero quienes lo conocían lo notaban. Su tono bajó, la prisa se desvaneció, la escucha aumentó. Seguía siendo rígido en algunos aspectos, como quien no se desprende del todo de donde viene, pero ahora podía reírse de sí mismo. Un día, tras una clase llena de errores, soltó: «Hoy soy yo quien limpia los errores». Clara sonrió sin alzar la mirada. Era la primera vez que él se permitía jugar con su pasado, y en esa risa suave e inesperada había más redención que en cualquier disculpa. Una tarde gris de martes, Clara fue invitada a dar una charla en una universidad pública. El auditorio estaba repleto de estudiantes de música, muchos con cuadernos sobre los regazos y miradas nerviosas. Al subir al escenario, se presentó con naturalidad y sinceridad, como siempre. Contó su trayectoria, los años en Europa, la pérdida de sus padres, la caída abrupta, pero no habló de victimización. Habló de renacimiento. No siempre quien calla está perdido. A veces guarda fuerzas. Contó cómo la música rescató su esencia restante y cómo el arte puede reorganizar una vida, pero no sin esfuerzo. Al final, no pidió aplausos. Pidió que cada uno escribiera por qué eligió la música y guardara ese papel para los días difíciles. Al salir, una alumna se le acercó con lágrimas en los ojos. «Me hiciste creer que hay lugar para gente común en este medio». Clara agradeció con un gesto y siguió su camino con la mirada húmeda. Sabía que no era un referente técnico para muchos, pero sí una prueba viviente de que el arte no pertenece a castas. Al llegar a casa encontró el piano iluminado por la luz del atardecer. Se sentó y comenzó a tocar sin pensar. Las notas fluían sin planificación, crudas y delicadas. Una nueva melodía nacía, aún sin nombre ni rumbo, pero como siempre nacía desde el dolor y la esperanza, porque para Clara ya no había separación entre vivir y tocar. La música era su forma de seguir. En un fin de semana lluvioso, Ricardo apareció sin avisar. Traía 2 cafés y un sobre. Clara lo recibió con naturalidad, ya acostumbrada a esas visitas puntuales. Se sentaron en silencio unos minutos, solo escuchando la lluvia golpear el techo. Luego él extendió el sobre. «Es un proyecto. Quiero abrir un espacio de formación musical gratuito, con estructura, con respeto. ¿Aceptas coordinar?» Clara abrió el sobre y leyó las primeras páginas. Presupuesto, plan de acción, socios. Todo estaba bien diseñado. Al levantar la mirada, Ricardo parecía más pequeño que el hombre que conoció años atrás, no por fragilidad, sino por humildad. Respiró profundo. «Acepto, pero con una condición. El espacio se llamará Día 1. Ricardo sonrió. Sería justo. En los meses siguientes, Clara se dedicó al nuevo proyecto con la misma entrega que ponía en sus composiciones. El espacio se instaló en un antiguo galpón remodelado, con aulas, estudios y un auditorio para presentaciones mensuales. Jóvenes de distintos contextos comenzaron a asistir, muchos sin experiencia en música, pero con ganas de aprender. Clara coordinaba,
daba clases y de vez en cuando se presentaba en el auditorio con algunos alumnos. Era un ambiente vivo, ruidoso, lleno de descubrimientos, y aunque agotador, le daba una sensación inédita. Estaba por fin multiplicándose. Ya no se trataba solo de su historia, su dolor o su reencuentro. Era abrir caminos para que otros también tuvieran su día uno. Con el tiempo, Día Uno se convirtió en referencia, no solo por calidad musical, sino por el espíritu del lugar. Allí, equivocarse era normal. Llorar no era debilidad. El silencio se respetaba. Muchos alumnos decían que, más que aprender música, aprendían a escucharse. Clara siempre rechazaba convertir el espacio en franquicia o aceptar patrocinios que exigieran publicidad excesiva. Quería que ese galpón siguiera siendo un refugio, no un producto. Y al ver a los adolescentes ensayando en grupos, riendo por acordes desafinados, se veía en ellos, sudando, tropezando, pero intentando. Y eso bastaba. A veces se sentaba al fondo solo para escuchar, porque escuchar, ahora, era uno de sus mayores placeres. Una noche cualquiera, tras una presentación interna con sus alumnos, Clara quedó sola en el auditorio, con las luces bajas y aún resonando el sonido en las paredes. Se acercó al piano del escenario y tocó la primera canción que aprendió de su madre. Simple, casi infantil. Las manos se movían suavemente, sin prisa. Cuando terminó, vio a Ricardo parado en la puerta, inmóvil, sin interrumpir. Él esperó el silencio y dijo: «Cambiaste la manera en que escucho al mundo». Clara solo sonrió levemente, con los ojos húmedos. No dijo nada. No hacía falta. Algunas verdades, hoy, sonaban mejor sin palabras. El día en que Día Uno cumplió un año, Clara organizó un recital con los alumnos más avanzados. No hubo invitados famosos ni prensa, solo familiares, vecinos, profesores y gente de la comunidad. El auditorio estaba lleno, con sillas extras en los pasillos y niños sentados en el suelo. Clara abrió la noche con una breve frase: «Este lugar nació del silencio y hoy habla por todos nosotros». Luego los alumnos subieron al escenario uno a uno, con errores, aciertos y valor. Cada presentación generó aplausos sinceros, risas tímidas y a veces lágrimas de padres que nunca imaginaron ver a sus hijos allí. Al final de la noche, Clara recibió una sorpresa. Sus alumnos habían compuesto juntos una pieza instrumental inspirada en sus gestos, en sus clases, en sus frases. La llamaron «Escuchar es creer». Cuando la interpretaron, Clara no pudo contener las lágrimas. No por vanidad, sino porque comprendió que había sembrado algo que continuaría más allá de ella. Esa melodía, simple y torcida, valía más que cualquier premio. Era el sonido de lo que sigue. Cuando la música terminó, ella aplaudió junto con todos, como una más en la audiencia. Después del evento, sentada afuera, Clara miró el cielo oscuro salpicado de estrellas débiles. Junto a ella, Ricardo buscaba algo en su celular. «¿Sabes lo que encontré?», dijo. «Un video antiguo tuyo en Londres, tocando en el conservatorio. Parecías flotar». Ella soltó una risa suave. En aquel entonces creía que sabía quién era. Él guardó el celular y respondió con sinceridad: «Hoy sí sabes». Luego guardó silencio, como solía hacer cuando las cosas eran irreproducibles. Ella agradeció, sin palabras. Ni hacía falta. Aquella noche, al llegar a casa, Clara no encendió ninguna luz. Caminó hasta el piano guiada por su memoria y sus pasos. Se sentó con cuidado, como siempre, y dejó que sus dedos encontraran la nota. No eligió pieza ni compuso. Tocó libre, como quien respira, como quien existe. Y entre una nota y otra comprendió. Ese día, meses atrás, en la mansión de mármol y humillación, ya no era una herida, era origen.
porque a veces lo que parece ruina es solo el cimiento de lo que finalmente importa.